Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en nuestro vídeo número 13 del tutorial de esta mochila. Les doy la bienvenida a todos los nuevos suscriptores, a todos los seguidores, seguidoras del canal. Bienvenidos a mi canal Guayú y más cositas. Soy Mari Carmen y hoy comenzamos a tejer los ojales. En el video anterior habíamos acordado que haríamos 6 vueltas en amarillo por encima de las letras. Yo ya tengo aquí las 6 vueltas y he puesto aquí unos marcadores donde he marcado para los ojales. Yo he repartido los puntos que tenemos. Vamos a ver así, si los podemos ver. Entonces, con la mochila bien centradita, una vez ya la tenemos centrada, pues buscamos el centro al frente y marcamos dónde van a ir los dos ojales del frente. En una misma distancia ponemos estos dos aquí a los lados y de igual forma marcamos otros dos atrás y los otros dos centrales en la parte de atrás. En total son 8 ojales. Entonces vamos a comenzar. Yo he puesto aquí una serie de marquitas para hacérnoslo un poquito más fácil. Y aquí he tejido mi primer ojal. Pero vamos a seguir tejiendo para que veamos cómo los he hecho. Yo he comenzado la vuelta haciendo el primer ojal. Ahora seguimos tejiendo. Seguimos aquí tejiendo. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4. Seguimos arrastrando las 2 hebras del alma, ¿vale? 5, 6, 7, 8, 9. 10. 11, 12, hasta 18, ¿vale? 13, 14. Hacemos 4 más. 15, 16, 17, 18. Yo he llegado a la marquita que tengo aquí hecha. Voy a quitarla ya. Y ahora aquí vamos a tejer 4 puntos. Vamos a colocar bien esto. Vamos a tejer 4 puntos, pero cogiendo las hebras del alma. Es decir, vamos a tejerlos aquí, no en la mochila, sino aquí. Hacemos 1, 2, 3, 4. Y nos venimos a este punto que tengo aquí marcado ya. O sea, saltamos 4 puntos aquí abajo. Hemos hecho 4 aquí. Aquí saltamos 4. Y enganchamos en el que hace 5
enganchamos. Y ya tenemos aquí otro ojal hecho. Ya tenemos 2. ¿Vale? Seguimos tejiendo otros 18 puntos. Voy a hacer otro más para que vean de nuevo cómo hacemos. Llevo 16, 17, 18. Y ahora empiezo a tejer sobre los hilos. 1, 2, 3, 4. Aquí salto 4. 1, 2, 3, 4 en el que hace 5. Engancho. Y sigo tejiendo. Y así tenemos ya otro ojal aquí. Voy a seguir haciendo. Llego de nuevo al punto del ojal. Hago 4 puntos tejidos sobre las hebras del alma. 2, 3, 4. Cuento aquí 1, 2, 3, 4 y en el que hace 5. Engancho de nuevo. 1, 2, 3, 4 y en el que hace 5. Y sigo adelante. Aquí ya toca el siguiente. Vuelvo a tejer 4 puntos. 2, 3, 4. Cuento 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y en el quinto engancho y ya tengo otro ojal hecho. Así hasta tener los 8 ojales, ya habéis visto, una forma muy sencillita de hacerlo. De esta forma también quedan estas hebritas, quedan escondidas. Y el ojal es suficiente para que pase nuestro cordón sin que quede demasiado ajustado el cordón que vamos a hacer a continuación. Ya tengo los 8 ojales hechos. Comprobamos que están centrados, sobre todo los del frente. Si los de atrás quedan un poquillo más fuera del centro, tampoco es grave. Pero bueno, por suerte coinciden. Los dos, aquí estos dos coinciden, el de adelante, el de atrás. Este también coincide, el de adelante, el de atrás. Aquí estos dos, pero si en algún momento vemos que tenemos, no sé, un punto de más, tenemos que hacer en lugar de 18, pues 20, no pasa nada, pero que no pase nada en la parte de atrás. El frente es importante porque cuando le pongamos el cordón,
nos interesa que esté centrado, ¿verdad? Que quede aquí centradito y que cuelgue en el centro, que no quede de lado. Entonces, cuando calculen, porque de pronto habrá alguien que, alguna de ustedes ya me lo habéis dicho, que habéis aumentado unos puntos en la base, con lo cual aquí vais a tener más puntos de los que tengo yo aquí. Entonces, claro, 18 más 4 no van a cuadrar. Bueno, pues usted ya cada una que se organice, centre, los dos centrales deben, los dos del frente, perdón, los dos del frente que estén bien centrados y en la misma distancia los otros dos. Y luego a partir de esos ya calculan los de atrás. ¿Eh? No sé si me explico bien, no sé si me hago entender. Pero bueno, ya cuando lo estéis haciendo, si tenéis algún problema, pues me lo comentáis y ya vemos qué podemos hacer. A veces también cuando tejemos se nos quedan estos puntitos. Eso se puede solucionar tirando un poquito de la hebra hasta que veamos que se esconde. ¿Sí ven cómo se va escondiendo? Y luego, naturalmente, hay que reacomodarlo porque si no se nos queda un poco encogido. ¿Eh? Pero para esconder esos puntitos oscuros que nos quedan, que no se vean tanto, esos son los acabaditos. Bueno, pues vamos a hacer 2 vueltas más. Ahora, para tejer las 2 vueltas, ¿qué nos quedan para acabar ya la mochila? Pues cuando llegamos a la parte del ojal, tejemos de igual forma. Por ejemplo, yo aquí tengo un ojal. Bueno, pues yo voy a tejer aquí en estos puntos de igual forma que he venido tejiendo hasta ahora. Un punto por punto, así por encima del ojal. Tantos puntos tengo aquí, pues los mismos hago de nuevo tejiendo la vuelta. Y luego ya continúo con los otros igual, es punto por punto de la misma forma. Este está marcando el inicio de la vuelta. ¿Sí ven? Queda tejido exactamente igual, siguiendo la misma línea. Una vez hemos hecho las 2 vueltas por encima del ojal, ya vamos a cerrar aquí el borde de la mochila y lo vamos a cerrar con el punto de cangrejo. Punto cangrejo, pues ya se pueden imaginar, ya lo hemos hecho anteriormente en otras mochilas. Lo que vamos es a tejer hacia atrás. En esta ocasión cogemos el punto entero, ¿vale? Nos vamos hacia atrás un punto, enganchamos y hacemos el punto normal. Pero yo lo he enganchado mal, perdón. Aquí, ok. Enganchamos el punto completo, ya no cogemos solo la lazadita de atrás, lo cogemos entero y vamos tejiendo hacia atrás. A ver, vamos a tejer unos cuantos para que vean el efecto del punto. Queda muy bonito, es fácil. Vamos tejiendo, cogemos el punto completo, cerramos, cogemos
el siguiente punto, así. Y así vamos a irle cerrando todo el borde a la mochila. Aquí ya podemos ver un poquito el efecto del punto. Miren qué bonito queda. Queda aquí así todo un bordecito y queda un borde firme, porque es grueso y como cogemos el punto completo le da firmeza al borde. Pues así vamos a hacer toda la vuelta hasta llegar de nuevo aquí al principio. Ya no arrastramos estas hebras, las del alma las vamos a dejar ahí. De momento se van a quedar aquí. Y vamos a ir tejiendo hasta completar la vuelta. Una vez hemos llegado ya al final, hemos hecho todo el borde con el punto cangrejo. Este último punto lo hacemos de igual forma. Aquí levantamos un poquito la hebra, nos venimos al primer punto, pinchamos aquí y nos traemos este. Ups, se resiste, queda un poquito apretado, pero la idea es sacarlo por aquí. Si me deja, no me lo permites. Venga, ahí. Y entonces ya quedaría cerrada la vuelta, Entonces ya no tenemos nada más que dejar aquí un poquito de hilo, que luego ya con una aguja lanera lo escondemos por el interior y ya queda esto aquí totalmente disimuladito. Ya con una aguja lanera lo metemos por aquí. Y los cabitos estos, bueno, pues ajustamos bien, que quede derechito. Y estas ya las podemos cortar. ¿Qué hacemos? Tiramos un poquito nada más. Cortamos, reajustamos y ya quedaron también escondidas. Y esta ya con la aguja lanera la escondemos por aquí dentro. Y así ha quedado la mochila. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, qué bonita! Ya enfoco para que la vean, que la cámara no la pilla. Así. Mire qué cosita tan bonita. Y eso que no está acabada. Pues hasta aquí hemos llegado en el vídeo de hoy, porque ya lo siguiente que nos toca hacer sería el cordón. Nos falta también el asa, los borlones. Pero el cordón ya es un poquito entretenido. Lo vamos a hacer entorchado combinando los tres colores, el rojo, el azul y el amarillo. Si quieren ver los distintos tipos de cordón que se pueden hacer, os sugiero que miréis un tutorial que tenemos en el canal de 5 tipos de cordón. Voy a intentar dejar el enlace por aquí arriba, en algún sitio, para que podáis verlo. Pero este cordón lo vamos a hacer entorchado. Lo que pasa es que es un poquito entretenido y el tiempo ya se nos agota. Así que lo haremos en nuestro siguiente vídeo. No se lo pierdan. Quedan los acabados de la mochila y aquí tejemos juntas hasta el final. Hasta que tenemos la mochila totalmente hecha.
Así que cuídense mucho. Un saludo cariñoso y hasta luego.